Hola, ¿qué tal? Una vez más, qué bendición el poder encontrarnos y estar conectados juntos a través de este medio. Las gracias sean dadas a nuestro Dios. Aquí estamos una vez más listos para la segunda lección de este nuevo trimestre, que todo el trimestre, ustedes ya saben, lo dijimos la semana pasada, tiene que ver con el libro de Efesios. Es estudiar, profundizar al gran apóstol Pablo, cómo es que él eleva la mente de los cristianos que están desmayando, que necesitan aliento y ánimo, y quiere elevarlos a esos niveles de percepción acerca de las riquezas, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que hoy el tema de esta semana se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. Fantástico título, no pudo haber sido mejor, precisamente por lo que vamos a estudiar en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, de los versículos 3 hasta el 14. Y esta es la razón, pues, porque yo les invito a que reconozcamos la dirección del Señor en oración, que es la que nos lleva a entender adecuadamente, ¿verdad?, sus sagradas escrituras. Así que vamos a orar en este momento. Padre, te agradecemos por esta gloriosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, y estoy seguro que vamos a sacarle un excelente provecho de lo que tiene para decirnos a la luz de Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. Por favor, sé con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que se nos invita a memorizar para esta semana se encuentra en el versículo 3. Y leyéndolo de aquí de la Reina Valera 60, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra lugares celestiales es utilizado solamente en Efesios. Bueno, no la palabra, la frase. Solamente en el libro de Efesios, no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Increíble. Y resulta que lo que tiene para enseñarnos es que está en el versículo 3, en el versículo 20 del capítulo 1, que se encuentra también repetido en el capítulo 2, versículo 6, en el 3:10 y en el 6:12. Me gustaría leerlo con ustedes. Ya leí el primero. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego, cuando nos vamos al versículo 20, encontramos otra vez y dice: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y también vamos, ¿verdad?, al 3:10 y dice: que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, y de esta manera encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 3, vamos a ver en el 6:12, y dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que esas regiones celestes, quizá hemos de verlo, pues, a la luz déjeme decirle, por ejemplo, vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a leer ahí Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 3 y 4. Dice: conozco, del 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo, dice, salto unas palabras y sigue diciendo el texto, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a ese hombre, ya no sé si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, de eso no estoy seguro, Dios lo sabe.
fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. El apóstol Pablo, el Señor a lo largo de su ministerio, ¿verdad?, le da diferentes visiones, pero una de esas visiones, no sé si solo fue una vez o más de una vez, pero fue llevado a contemplar los lugares excelsos, aquellos que sobrepasan la dimensión de lo que nuestros ojos ven. Y él entonces, para hacernos entender hasta qué punto es llevado en visión, él dice al tercer cielo. Esto nos da a entender acerca de, o nos permite concebir un primer cielo y un segundo cielo. Al primer cielo es donde las aves vuelan, ¿eh? Allá en el cielo, ahí va pasando el avión. Y luego está el segundo cielo, que sería donde nosotros vemos las estrellas, los astros que nuestros ojos pueden ver, o que se nos permite ver a través de esos grandes telescopios. Pero está el tercer cielo, esa dimensión que va más allá y supera estos otros dos, donde Dios vive, pero también donde se lleva a cabo ese conflicto entre el bien y el mal. Esa dimensión extra, esa dimensión espiritual, ¿verdad?, que alcanza mayores proporciones a las que nosotros no tenemos acceso, salvo, noten una cosa, salvo en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que Filipenses, capítulo 2, siempre el apóstol Pablo es que él dice, nos ayuda a entender una cosa por aquí y otra cosa por allá a través de todos sus escritos. Y entonces en Filipenses capítulo 2, en los versículos 9 y 10, dice, por lo cual Dios, hablando de Jesús, ¿verdad?, hablando de Jesús, dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por ejemplo, también encontramos que al haberlo exaltado hasta lo sumo, el Padre le dice a Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 13, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jesús es exaltado hasta lo sumo. Y entonces, y Jesús ahora ministra en los lugares celestiales, ministra en el cielo, ministra en el santuario celestial. Pero todos aquellos creyentes en Cristo, aquellos que han puesto su confianza, su fe en Cristo, entonces todo creyente tiene el privilegio de al estar en Cristo, estar donde quiera que Cristo esté. Porque Cristo, así como fíjense ustedes, en el tiempo de los sacerdocios antiguos, el sacerdote llevaba aquí algo que se llamaba el pectoral. Era una plancha sobre el pecho y sobre esa plancha tenía 12 diferentes piedras, reconociendo de esa manera que Dios lleva en su corazón, y en este caso Cristo Jesús, a sus hijos en el corazón. Los lleva muy cerca de sí. Entonces, en Cristo nosotros somos bendecidos en los lugares celestiales. Eso es algo tan precioso. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, ¿verdad?, ya éramos novios con quien ahora es mi esposa. Y entonces yo tenía una foto de ella en mi cuarto, una foto de ella en mi billetera. Donde quiera que yo andaba, a través de la foto yo la andaba llevando conmigo, ¿verdad? Me hacía recordarla. Cristo Jesús nos lleva en el corazón donde quiera que Él esté. Ahí estamos nosotros en Él. Qué cosa más bella. Y recibimos todas las bendiciones. Quiero decirle a ustedes entonces que tenemos pues que en Cristo Jesús tenemos muchos regalos, muchas cosas preciosas. Por ejemplo, Efesios capítulo 1. Vamos a ver si vamos rápido, porque el tiempo se va tan rápido, en verdad. Los minutos que tenemos para nuestro estudio, la lección, se va demasiado rápido.
En Efesios capítulo 1:3 dice que en Cristo Jesús hemos recibido en los lugares celestiales toda clase de bendición, abundantes bendiciones. Pero la parte más importante que no debemos dejar pasar por alto es que dice el versículo 4 que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esa frase, antes de la fundación del mundo, la dice Cristo Jesús, por ejemplo, en San Juan capítulo 17. Dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tú me diste o que yo tenía antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro también dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, que Jesús fue destinado como el cordero que habría de dar su vida por nosotros para rescatarnos, no con oro, no con plata, no con nada de esas cosas, sino con su misma sangre preciosa. Y dice que Él era el cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hay un momento en la eternidad cuando cuando este planeta no existe, o cuando la humanidad no existe, cuando Dios hace un pacto especial con Cristo Jesús. Y entonces Jesús es el que decide que Él vendrá para rescatar al hombre, el que va a ser creado todavía a imagen y a semejanza de Él. Y entonces ya hay un paquete de bendiciones, ya sea porque caiga o porque no caiga en el pecado, hay un paquete de bendiciones que que están disponibles para todo aquel que ponga su confianza en Cristo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, tenemos, según lo que dice la lección del lunes, una redención costosa y un perdón generoso y abundante según las riquezas de su gracia. Sí, fíjese qué es lo que dice, por ejemplo, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención es una palabra que se utilizaba en los mercados de esclavos en la antigüedad. Entonces, imagínense ustedes ahí a estas personas, ¿verdad? Los esclavistas. Dice, tenemos a este fulanito, vale tanto, comenzamos con tal precio y comienzan entonces a vender a los esclavos. Y hay alguien que pone sus ojos en este o en aquel y que entonces al hacérsele la propuesta del pago para su liberación o para comprarlo, entonces lo redime, paga, ¿verdad? Para su libertad, paga para comprarlo. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Colosenses, en las palabras y en el pensamiento del apóstol Pablo. Cuando él dice en el capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ¿cómo es que nos libra de la potestad o el dominio del pecado para trasladarnos a su reino? ¿Cómo? Dice, en quien tenemos, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la sangre de Cristo es la acción mediante la cual el Señor paga la deuda que teníamos nosotros con el pecado, no la que tiene Dios con el pecado. Dios no tiene ninguna deuda ni con Satanás ni con el pecado, no que nosotros, al haber caído, al haber sido despojados de nuestra libertad, gracias a los engaños, ¿verdad? O al engaño de la serpiente, entonces nosotros quedamos subordinados o sujetos en calidad de esclavos del pecado. Y Cristo Jesús entonces, a través de su muerte en la cruz, nos libera de esa deuda que estaba en contra de nosotros. Fíjense que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, un texto que muchas veces es mal entendido en los círculos pentecostales protestantes, porque dicen que lo que clavó Jesús en la cruz es la ley
¿verdad? La santa ley de Dios que ya no es vigente para nosotros, dicen, ¿verdad? Y todo es a causa de la manera en que ha sido traducido en la Reina Valera 60, que es una versión protestante. En la Reina Valera 60 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Deseo leer desde el versículo 13. Y vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Mire qué cosa. Hay un tiempo cuando estamos muertos en el pecado. O como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 18 al 20, esclavos del pecado, condenados a la muerte. Pero hay un tiempo así, pero luego viene otro tiempo que en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros conseguimos redención por su sangre, conseguimos perdón de nuestros pecados. Él nos perdona todos nuestros pecados y al perdonar nuestros pecados, que de paso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, y entonces dice que Jesús en la cruz clava y anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es un poquito difícil de entender. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. El mismo texto dice, Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cuáles eran esa acta, ese pagaré, esa acta de cargos contra nosotros? Bueno, que el que peca merece la muerte, pero Cristo nos libera de ello. De tal manera que entonces en Romanos capítulo 8, versículo 1, tenemos la preciosísima noticia. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, desde antes que existiésemos nosotros, ya teníamos a disposición nuestra todo un paquete de bendición. Un paquete de bendición. El Señor hace tratos, o sea, ese se llama el pacto eterno, dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, sellado con sangre. Y entonces no solo recibimos perdón y redención de nuestro, no solo eso. Dice el versículo 9 también, que parte de ese paquete de bendiciones es que se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o dicho, según su buena voluntad, según su gracia, la cual él se había propuesto por sí mismo. ¿De qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está el misterio. El misterio es, dice, comprende todo aquello, todas las cosas habrían de ser reunidas o restauradas, restablecidas, se puede traducir así, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado es algo extraño que incursionó en el universo, en ese universo de armonía y de paz que Dios había creado. El pecado lo arruina todo. Entonces, hay necesidad de ponerle fin al pecado. Hay necesidad de eliminar el pecado. Dios no puede continuar así toda la vida. Por eso en Nahum 1:9 y Sofonías capítulo 3, versículo 15 se nos dice que el Señor no permitirá que el mal continúe por siempre. Y Él no se va a vengar del mal dos veces, le va a poner fin de una vez por todas. Le ha estado tomando tiempo según nuestro entender del tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Los inocentes sufren. La gente que no debería sufrir pasa por esto y por aquello. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué es lo que pasa? Pero Dios le ha permitido al pecado que madure hasta que explote y llegue el tiempo cuando se manifieste como tal como es para eliminarlo de una vez por todas. Y todo eso ha venido dando su tiempo, se alarga. Sin embargo, llegará el momento cuando el universo volverá a estar en armonía como cuando al principio, como si nunca hubo ningún mal. Y no quedará rastro alguno. Ya lo dice Malaquías 4:1. No quedará rastro alguno del mal.
Entonces, pero la única manera de poder lograr ponerle fin a todo esto es a través de Cristo Jesús. O sea que en Cristo están escondidos todos los tesoros del cielo. Todo está saturado en Cristo Jesús. Y el gran plan cristocéntrico, el gran plan de salvación está allí, en la persona de Jesús. Él perdona. O sea, Él viene a este mundo. Él muere en la cruz. Entonces, por su muerte somos reconciliados. Dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 8 al 10. Por sus muertes somos reconciliados. Por su vida somos salvos. Y por su Espíritu Santo que Él tiene para nosotros, Él hace la obra en nosotros, la va arreglando y la va a terminar. Por eso dice acá, ¿verdad? En el versículo Efesios 1, 13 y 14, que por parte de esas bendiciones que recibimos el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos sella para la redención. El Espíritu Santo nos trae todo ese paquete de bendiciones y nos lo hace posible, nos lo hace realidad. Comenzamos a vivir el cielo aquí. Por eso el Espíritu Santo es la garantía de lo que vamos a vivir después. El universo entero se asombra de cómo Dios puede transformar a una persona en medio de un mundo de pecado. Dice, no puede ser, esta persona era borracha, esta persona era drogadita, esta persona era así o asá. Ha cambiado totalmente. Ese solo es el arranque, el inicio de lo que será la vida eterna por la eternidad, o sea, la vida por la eternidad, diferente de lo que cómo el pecado nos ha arruinado. Entonces el Espíritu Santo dice que lo recibimos. ¿En qué momento somos sellados con esa garantía de la redención? Dice el versículo 12, el versículo 13, que habiendo oído la palabra de verdad, habiendo que es el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de que seremos redimidos. Ay, mis hermanos, mire, dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Se dice que se puede traducir que en Cristo Jesús somos herencia para Dios también. O sea, nosotros deberíamos vivir a la altura de todo ese paquete de bendiciones, de todo ese paquete de bendiciones. Entonces, ¿cuántas cosas, dice la Biblia, Dios ha ido a preparar para los que le aman? ¿Cuántas cosas? ¿Cómo vamos a perder, dice Hebreos capítulo 2, una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante, estimados? Los creyentes son hijos de Dios y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios, que favorablemente y con toda su abundante gracia nos los concede en Cristo Jesús. Recuerde que todo es a través de Cristo Jesús. Y bueno, quiero concluir con esta parte. Dice el versículo 5 que el Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y todo por el puro afecto de su voluntad o su gracia. Esta palabra que acabo de mencionar, predestinación, ha confundido también a muchísimos cristianos de muchos siglos atrás. A tal grado es que ahora hay una iglesia, ¿verdad?, cuya doctrina angular es la predestinación. ¿Y cómo la entienden? La entienden que Dios es el que arbitrariamente decide quién se va a salvar y quién se va a perder. Y el que se va a salvar, aunque quiera perderse, no se va a perder. Y el que quiera perderse, o el que esté para perderse, por más que haga, simplemente se va a perder. Es extraña esa forma de entender la palabra predestinación, pero la Biblia nos dice que Dios predestinó a sus hijos para que fuésemos santos y sin manchas en Cristo Jesús. La pregunta es que todas estas promesas, ¿verdad?, y estas bendiciones, incluyendo la predestinación para ser santos, para ser excelentes cristianos, completos, solo puede ser en Él.
Entonces, no todo el mundo está en Él, no todos deciden estar en Él. Esa es una decisión. Esa es una decisión propia. ¿Ah? Por eso Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que la decisión de Dios, ¿verdad?, de favorecernos con toda esta lista de bendiciones que se encuentran en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, solo son concedidas, ¿verdad?, para quienes ejerzan fe en Cristo y dispongan poner su vida en las manos de Jesús, en Cristo Jesús. Y cuando usted hace eso de disponer su vida en Cristo Jesús, todo ese paquete de bendiciones comienzan a ser una realidad, a ser operadas por la gracia santificadora del Espíritu Santo, que va a transformar su vida, que va a trabajar en usted, porque como dice Filipenses 1:6, fiel es aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar. Ahí está el producto de estar, o el resultado de estar en Cristo Jesús. Yo termino en esta ocasión con esta cita de la sierva del Señor que se encuentra en el Camino a Cristo en la página 101. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que respiramos y que circunda el globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante crecerán y se desarrollarán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Si a usted se le olvidó todo lo que yo hablé hoy y he compartido con usted, recuerde que la llave es pequeña. Es apenas de 2 letras, de 2 palabras, quiero decir, en Cristo Jesús. Usted tiene acceso, estimado hermano, estimada hermana, usted tiene acceso a todo lo que desde antes que usted y yo existiéramos, desde antes de Adán y Eva, desde antes de la creación de este mundo, el paquete fue conferido en calidad como un paquete de regalos, cargado en Cristo Jesús. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, pero lo envió con un paquetazo de regalos: redención, perdón de pecados, herencia eterna, el sello del Espíritu Santo como garantía de nuestra redención, la predestinación para ser adoptados hijos suyos. Y todo eso se encuentra en Jesús, a través de Jesús. Si usted no es parte de Jesús, entonces usted no puede tener acceso, absolutamente ningún acceso, a toda esta gama de bendiciones. Bien claro lo dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, pues no la tiene. Así es. No podemos engañarnos nosotros mismos de otra manera. Simplemente es así. Tiene usted a Jesús. El gran plan de salvación, el gran plan de redención, el gran plan que la Biblia nos propone, ¿verdad?, y nos invita a participar de ello, es solamente a través de una persona, Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, que se encarnó, vivió entre nosotros con esos propósitos de que nosotros pudiésemos entrar en ese paquete de bendiciones que no solo son para esta vida, sino para la vida eterna. El propósito de Él es adoptarnos como sus hijos. ¿Sabe? Yo quiero decirle a usted en esta ocasión, pareciera ser que todos los ángeles que se perdieron y que fueron arrastrados por Satanás dejaron un lugar tan especial en el corazón del Padre, que Él lo quiere llenar con los redimidos, con usted y conmigo. Fíjese que la sierva del Señor escribió, ¿verdad?, pensando quizá en esa parte de que yo le acabo de leer de Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, donde dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, y para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Dice
Dice la sierva del Señor así: Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba la familia humana pudiera ser una con la celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se mostraba obedientes a su palabra. Es una carta, la número 91, que escribió en 1900. Entonces, Dios tiene grandes planes. Él quiere volver a llenar ese vacío de su corazón por la pérdida de tanta cantidad de ángeles que se fueron inducidos por los engaños del diablo, pero Él lo quiere llenar con usted y conmigo. Solo es que le demos la oportunidad a Cristo Jesús en nuestra vida y que nosotros podamos decir: mi vida está escondida en Cristo y va a fluir para usted toda esa cantidad de bendiciones que Dios prometió a su Hijo antes que usted y yo existiéramos. Démosle la gloria a Dios, démosle las gracias a Cristo Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros. Oremos. Señor y Dios, gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo, con esa cantidad de regalos que ahora se nos pone a disposición de cada uno de los que pongamos nuestra fe y nuestra confianza enteramente en Cristo Jesús. Y por ese nombre precioso oramos. Queremos sentir la garantía o la seguridad de que estamos en Jesús, que hemos sido perdonados nuestros pecados, que hemos sido adoptados como hijos suyos. Y que de esta manera, oh Dios, por nada nos perdamos esa herencia santa que tiene para nosotros. Señor, te lo agradecemos de verdad. Gracias por todo lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, no se pierda para la próxima, por favor, el título de la lección de esta semana que viene: el poder del Jesús exaltado. Que la bendición del Señor les acompañe durante toda esta semana, que así sea.